Bueno, vamos a irnos a este momento de entrevista acompañados de Cecilia Requena, con quien vamos a tocar temas referidos al medio ambiente, este problema que se tiene en Santa Cruz, por ejemplo, después de la decisión del Tribunal Constitucional, pero queremos aprovechar que estamos en contacto con ella para que nos pueda contar también desde su visión qué es lo que está sucediendo con estos contratos petroleros. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre, es grato tenerte en RTP. A ver, antes de entrar al tema que habíamos planteado, queremos conocer también tu visión como senadora opositora. ¿Qué es lo que está pasando? Se dice que hace un año ya estos contratos fueron analizados por los diputados y ahora el Senado, según el ministro de Hidrocarburos, los está trancando. ¿Qué es lo que pasa desde tu perspectiva, Cecilia? Buenos días. Muy buenos días, Irgen. A ver, ojalá el ministro hubiera hecho el esfuerzo que está haciendo ahora en un tour de medios, pero así trepidante, conferencia de prensa para hablar de los contratos mineros. Mire, ayer no nos pudo explicar cosas fundamentales. Eh, Tres de estos contratos están sobre TCOs o TIOCs y le hemos preguntado dónde está la consulta correspondiente y no nos ha podido responder, por ejemplo, a esa pregunta. Eh, Preguntas como que en el caso de Yuarenda, uno de los campos, se habla de técnicas no convencionales, o sea, fractura hidráulica, o sea, fracking. Y yo le he preguntado si eso implica fracking, por ejemplo. Me ha contestado parándose, mientras se paraba para irse, me contestaba así con la cabeza que no habría fracking, pero no se tomó el trabajo ni siquiera de responder a preguntas fundamentales o qué hay de las áreas nacionales, perdón, municipales, porque dice no se sobrepone a áreas protegidas nacionales, pero no dice nada de las municipales, esa es otra pregunta, o el hecho de que Vintage Petroleum, que es la empresa con la que se estaría firmando estos contratos, probablemente, y eso lo tenemos que terminar de investigar, en un paraíso fiscal, inscrito en un paraíso fiscal. Son preguntas todas legítimas y de interés nacional y hubo muchas más. Em, por ejemplo, yo le hice muchas preguntas también de cuál es entonces el plan de transición energética. Es decir, ¿a dónde estamos apuntando al final? ¿Ir en más gas? Eh, Entendería que sea por un tiempo, pero esto, como él mismo ha dicho, tampoco va a ocurrir en los próximos 5 años. Entonces, ¿cuánto? Se supone que hasta el 2030 reducimos mundialmente, por supuesto, como la mitad. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo para no seguir, por ejemplo, como él mismo dijo, generando conexiones de gas domiciliario como si fuera a haber gas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso es muy importante. No hay claridad, no hay coherencia entre las políticas de hidrocarburos y las políticas de cambio climático, incluida la contribución nacionalmente determinada, que es nuestro compromiso oficial como país ante la Convención de Cambio Climático, que se llama NDC por sus siglas en inglés. Ahí usted ve otra historia. Bueno, eh, el ministro, porque este es un mecanismo que lamentablemente así lo determina el reglamento, contesta lo que quiere y luego se para y se va. Yo justamente se paró, se fue y hubo mucha crítica de por qué pueden hacer esto los ministros, Irgen. O sea, estamos preguntándoles cosas de buena fe, no queríamos bloquear nada y de hecho, aclaro acá, quien pidió la moción de aplazamiento, de tratamiento, fue Miguel Pérez del MAS, no fue Comunidad Ciudadana. Y entonces pidió un aplazamiento por falta de información. Eso debió haberlo resuelto el ministro en vez de irse, ¿no? Sin responder nuestras preguntas. Así que yo creo que hay razones sensatas para esto y creo que el error fue del ministro, el error incluso de la arrogancia, ¿no? El ministro nos habló, estoy repitiendo aquí como lorito cosas, no sé exactamente de qué está hablando, pero en todo caso es su trabajo venir a la Asamblea y dar cuenta de lo que está haciendo el Ejecutivo. El Ejecutivo se ha vuelto tan arrogante, que cree que la Asamblea es más o menos su patio trasero, que puede decir y hacer lo que quiera y ahora no funciona muy bien porque hay una división en el MAS. Antes hubiera funcionado, hubieran votado igual, ahora no. No, y ya entonces tienen que prepararse para venir y argumentar y convencer con argumentos, porque le digo, y hablo por Comunidad Ciudadana acá, no vamos a jugar políticamente con los intereses del país, no lo vamos a hacer.
En esta misma sesión hemos votado dos leyes que sí nos parecen a favor del país? Termino con esto, una que tenía que ver con la tecnología nuclear, por ejemplo. Entonces no hay una voluntad digamos, de arruinar, pero si somos nosotros bolivianos y bolivianas, no nos interesa que le vaya mal al país, pero que el ministro haga su trabajo y nos responda a esas preguntas. Y finalmente lo único que ha ocurrido es un aplazamiento, tampoco es un rechazo, así que esto se puede resolver rápidamente. Bien, gracias Cecilia. Cambiamos de tema, vamos a este momento que se ha generado después de la determinación del Tribunal Constitucional y claro, que ha generado molestia en Santa Cruz, en la gobernación, inclusive el gobernador de Santa Cruz decía, ahora sí el gobierno puede construir esta carretera. ¿Cómo ve este tema, Cecilia, con referencia a la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional? Irgen, estoy horrorizada con lo que le está haciendo al país el Tribunal Constitucional Plurinacional. Le digo a la gente que sus fallos son irrevisables y que nosotros no, y ellos nos han respondido así, según ellos, nosotros no los podemos fiscalizar. Les mandamos peticiones de informe y nos responden que ellos no tienen por qué respondernos nada. Es un poder completamente fuera de control. Lo único que podemos hacer, por lo visto, es un juicio de responsabilidades. Posibilidad que estamos considerando, porque lo que ha hecho el TSP en este caso, perdiéndose en la letra muerta de las cosas, y la verdad es que la Constitución es muy confusa acá, muy confusa, pero por favor, para eso sirven los principios, un tribunal constitucional que se precie de su rol interpretador y orientador, incluso resolver problemas de falta de claridad de la norma de algún momento, que es el caso. Jamás debió haber retrocedido en protección de acuíferos y de áreas protegidas y de medio ambiente y de todo lo que está involucrado en este asunto. Lo que ha hecho es violar el principio de no regresión, que es un principio internacional en que, como en derechos humanos, usted no puede retroceder en algo que ya se ha avanzado para proteger el medio ambiente. Para no mencionar el artículo 33, que dice que todos tenemos un derecho humano, un derecho fundamental, en realidad un derecho a un medio ambiente sano, o el derecho fundamentalísimo de acceso al agua, en fin, todo el discurso sobre la madre tierra y demás. No, resulta que pueden desproteger 11 áreas departamentales que además afectan a todas las demás que cualquier departamento haya intentado hacer como proteger, las ha desafectado. Además, hay un voto disidente de la vocal Cornejo que dice que esto estuvo mal, porque le preguntaron por sobrecompetencias y ellos terminaron declarando sobre inconstitucionalidad de normas. La verdad es que estaba tan chipado todo esto que al final, si usted quiere, yo entro en los detalles jurídicos, pero me parece que justamente el TCP se ha perdido en los detalles jurídicos y lo que ha hecho es desproteger a la ciudadanía boliviana en un momento crítico en que ya nos queda claro cuán importante va a ser cuidar el agua, los bosques, la biodiversidad en este siglo XXI. Entonces, se han tropezado y deliberadamente, yo creo que esto ha sido deliberado, porque además han sacado de hace 8 años esto, ¿no? De la chistera, se han tropezado en las minucias de la forma y se han olvidado del fondo, que es proteger a este país de la falta de agua. ¿Cómo es posible? Y insisto, son irrevisables. O sea, realmente estamos en un problema grande. Vamos a buscar nuestros modos, vamos a aceptar el desafío de la ley que proponen, en fin, tal vez le diré esto más, Irgen, rápidamente. No saben las payasadas, las piruetas que hacen para decir que patrimonio natural no es lo mismo que áreas protegidas, ni es lo mismo que medio ambiente. ¿Usted puede creer eso, Virgen? Que las áreas protegidas no son patrimonio natural. ¿En serio? En fin, este tipo de cosas. O sea, realmente han hecho esto porque lo que querían y lo que quería Álvaro García Linera cuando consultó esto es poder entregar tierras a gusto, de manera incluso mafiosa, por encima de áreas protegidas, por encima de acuíferos, como han hecho en el Tipnis, ahora en Santa Cruz, y lo que quieren hacer en todo el país. Eso es lo triste, que lo que está detrás de esto es la capacidad del Estado central de repartir derechos mineros, tierras, en fin, sin que nadie pueda oponerle resistencia en defensa del agua, que es la vida, vía áreas protegidas. En este caso, solamente para los departamentos vale la prohibición, pero me parece gravísimo que este país, en medio de tantos líos hídricos, lo que haga es más bien retroceder en protección del agua. Ahora, Cecilia, justamente desde Santa Cruz se ha hablado de promover una ley. ¿Cómo tendría que ser presentada esta ley? ¿Cuánto podría cambiar el panorama que en este momento tenemos después de la determinación del TCP?
Mire, tenemos tal desorden normativo que lo que hay que hacer es sentarse a pensar exactamente qué vamos a hacer, pero el TCP da una instrucción precisa que es una ley de patrimonio natural. Yo, por ejemplo, lo que haría para comenzar en esa ley es aclarar esta ridiculez de que el patrimonio natural, porque eso sí, para eso sí tienen competencia los departamentos, las gobernaciones, pero entonces ellos dicen, tiene competencia para conservar el patrimonio natural, pero no tiene competencia para crear áreas protegidas. ¿Se dan cuenta de la ridiculez? Entonces empezaremos por aclarar qué es patrimonio natural y va a quedar muy claro que por supuesto que las áreas protegidas son parte del patrimonio natural y que conservar el patrimonio natural debería pues poder implicar, aunque la Constitución no lo dice literalmente, crear áreas protegidas, pero al menos si es que este TCP va a decir ustedes no tienen derecho, por lo menos que no desafecte de la manera en que ha generado este efecto ayer y dé respuestas adicionales que no desprotejan a la gente del agua. Entonces, ese sería un primer elemento a aclarar en esta ley de patrimonio y otros más que más bien irían, y ese sería el otro punto como orientación, fortalecer las capacidades del Estado para proteger áreas de las que dependen el agua. Eso habría que hacer. Y eso es muy importante. Y si me permite, claramente el Estado central no ha estado en eso. El gobierno central lo que ha hecho, lo que ha estado el gobierno central es en entregar lo que están haciendo contratos hidrocarburíferos en áreas protegidas, en territorios indígenas, en la Amazonía, derechos mineros en el Madidi y en todas las otras áreas protegidas de la Amazonía, incluyendo áreas altas. Ha promovido la ampliación de la frontera agrícola a costa del bosque tropical, muchas veces bosques pristinos. En eso está pues, el gobierno central. Entonces, las áreas protegidas, y Álvaro García Linera lo decía, le molestan, cree que son un invento de los gringos para ellos cuidar su medio ambiente cuando ellos ya lo habrían destrozado y nosotros tenemos derecho a destrozar, porque ese sería nuestro derecho al desarrollo. Así de necio ha sido Álvaro García Linera y ha permeado una ideología en el movimiento socialismo, pese al discurso pachamamista y demás. Y imagínense la tontería, ahora queda claro, ¿no ve? Los primeros en sufrir cuando se destruyen por ejemplo, las vertientes y los ojos de agua en Yungas, por dar un ejemplo de un lugar húmedo, somos nosotros. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, el Estado central ha estado en el extractivismo y además haciendo eso, repartiendo a su clientela de manera corrupta y a menudo mafiosa, y más bien los municipales, algunos han estado tratando de proteger, y en este caso la gobernación de Santa Cruz. Y ahora le dicen que eso está mal y que está prohibido y nos desprotegen. Bueno, esa ley tendría entonces que tratar de reforzar más bien las capacidades de los gobiernos subnacionales de proteger y no más bien como hace el gobierno central de desproteger. Ahora, ya para cerrar, Cecilia, hay una discusión en Santa Cruz con esto de la carretera. La gobernación ha dicho que no se pueden afectar ojos de agua, pero entiendo que no hacen nada, no dicen nada, cuando ya en el Urubó, al construir varios condominios, se han afectado ojos de agua. ¿Por qué hay este doble discurso en Santa Cruz, Cecilia? No lo sé. Realmente, Irene, tendría que preguntarle a las personas que tienen que han tomado esas decisiones, pero déjeme hacer una hipótesis. Yo tengo la impresión, y lo veo como activista en estos temas desde hace décadas, que ahora hay mucha gente que se está subiendo a este carro, ¿no? De pronto veo muchas personas defendiendo el agua, los bosques, me parece muy bien. Mucho mejor a que haya silencio u oposición. Pero tengo la impresión que hasta hace poco tiempo no había una conciencia en funcionarios públicos, en servidores públicos, sobre la importancia del agua. Creo que después de los incendios, después de esta sequía, estamos empezando a adquirir la conciencia del agua y por eso es que probablemente ahora hay un interés adicional de proteger fuentes de agua. También, usted puede hacer una hipótesis, es una guerra entre el MAS y la oposición, porque es el MAS el que quiere imponer una carretera ya se ha denunciado, por imponer una urbanización adicional, parecidas a las que usted menciona, solo que, digamos, sí, bueno, me lo dejaré, parecida a las que usted menciona. Bueno, pero más allá de que fuera un debate, una pelea, digamos, política, yo, Cecilia Requena, me quedo en el argumento técnico. ¿Son o no son acuíferos? ¿Perjudica o no perjudica a la garantía del agua hacia adelante? ¿Está demasiado cerca de una área protegida como el Amboró? ¿Qué ha pasado cuando se han abierto caminos cerca de áreas protegidas? Lo que ha pasado es que las han invadido, como en el caso del Tipnis. En el caso del Tipnis han abierto camino y han invadido.
el TICRIS, los cocaleros. Entonces, más allá de los intereses políticos, y esa es la ventaja del tema ambiental, los argumentos técnicos se sostienen, Irene. Entonces, sean de un lado, del otro, uno tendrá ya su conciencia para decir si uno es consistente, pero en principio debieron haberse preocupado antes por esos temas, pero no quiere decir que porque no se preocuparon antes, ahora no nos preocuparemos con otras urbanizaciones. Cierro. El tema de la urbanización descontrolada es un problema ambiental serio. Normalmente hemos estado hablando del área rural, pero ahora tenemos que hablar de este tema que también se repite, por ejemplo, en el Alto, con una urbanización viacha y demás descontroladísima que está destruyendo la bahía de Coana y poniendo en grave riesgo de contaminación irreversible, ya no solo de baja de agua, al lago Titicaca, por ejemplo. O sea que este es un tema, Irgen, en el que tenemos que desarrollar mucha más conciencia y tenemos que tener unos planes de urbanismo mucho más dependientes de lo que se llama ordenamiento territorial o considerar las vocaciones del suelo y las características del lugar donde se pretende hacer también urbanizaciones y caminos y demás. Hoy en día eso no existe en Bolivia. Cecilia, muchas gracias por haber atendido esta entrevista. Con todo gusto, Irgen. Hasta la próxima. Saludos a su audiencia. Bueno, igualmente, ahí estaba la senadora Cecilia Requena hablándonos acerca de estos temas ambientales que son de preocupación del país. Bueno, y el ministro de Obras Públicas ha reiterado que realizarán el estudio internacional para verificar si hay acuíferos para la construcción o no de la carretera Las Cruces Buenavista. Ratificó el estudio internacional